La emergencia sanitaria mundial ocasionada por el COVID-19 ha afectado a diversos ámbitos sociales de manera catastrófica, a lo cual la educación no ha quedado exenta. Ante esto, la unidad educativa Cazadores de los Ríos se ha propuesto el trabajo a través de un currículo integrado para desarrollar las últimas unidades de cada asignatura, a lo cual, como parte de las prácticas preprofesionales, se brinda apoyo en conjunto para desarrollar el plan curricular, partiendo desde un eje integrador, la protección del medio ambiente, que guiará el proceso y su desarrollo. El contexto actual ha obligado a los estudiantes del quinto año de básica paralelo a que la mayoría de las actividades se desarrollen centrados en la escritura y la lectura. Además, adhiere a los recursos audiovisuales como elementos relevantes en el proceso de enseñanza. Es así que se ha considerado trabajar de manera significativa el uso de la escritura de textos para fomentar un desarrollo en el aprendizaje individual en las 4 asignaturas básicas. Es así que nos hemos planteado como objetivo el implementar estrategias didácticas interdisciplinarias desde el eje de educación ambiental que favorezcan el desarrollo de la producción textual, enfocándonos en primer lugar en diseñar las estrategias didácticas interdisciplinarias para orientar la producción textual, luego implementar dichas estrategias y por último valorar la implementación de estas estrategias y su respuesta a la situación creada por el COVID. Para esto hemos definido las categorías centrales de nuestro estudio. El Ministerio de Educación del Ecuador conceptualiza la producción textual como el proceso durante el cual los estudiantes desarrollan, construyen y profundizan las ideas que quieren socializar de una manera clara, precisa y cohesionada, de manera sistemática y dentro de situaciones comunicativas significativas. Por otro lado, Escobar 2010 define el concepto de interdisciplinariedad como una estrategia pedagógica que busca la complementariedad entre diferentes disciplinas, con el fin de alcanzar un nuevo conocimiento o alcanzar el enriquecimiento mutuo. Y Ortiz 2017 se refiere a los recursos digitales como materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Metodológicamente, la investigación se centra desde un paradigma sociocrítico, debido a que nos proyectamos en comprender y conocer el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, enfocados en un grupo de estudio descriptivo que permitirá mostrar las características de un grupo a través de la observación y mediación de sus elementos. Partiendo desde un enfoque cualitativo, dado que la recolección de los datos consiste en obtener la perspectiva y puntos de vista de los participantes. Se optó como técnica de recolección de datos la observación participante, teniendo como principal instrumento la guía de observación para obtener percepciones de la realidad estudiada, generando experiencias y práctica, lo cual nos permitió analizar las diferentes características a considerar dentro del ámbito educativo. Como segunda técnica, nos enfocamos en la revisión documental, a partir de un instrumento como la rúbrica de evaluación, que nos permitirá valorar la implementación de la estrategia didáctica diseñada. ¿Cómo se construyó la matriz curricular? Se partió de diferentes análisis del PCI como del PEI, en donde se busca cumplir los objetivos y conocimientos educativos previos al proceso de enseñanza, adecuando las situaciones contextuales al ambiente áulico. Se trabajaron temas seleccionados en base a la PUT 6, que la docente del salón facilitó en requerimiento a las materias de ciencias naturales, lengua y literatura, estudios sociales y matemáticas. A partir de estas materias se elaboraron actividades en base a los conocimientos que poseen los estudiantes, como por ejemplo, en estudios sociales se trabajó el calentamiento global, en ciencias naturales la naturaleza, en matemáticas las operaciones básicas y combinadas, y en lengua y literatura se trabajó con la estructura de los poemas, la fábula, la construcción y elaboración de cuentos. Se considera importante la valoración del análisis de esta matriz curricular de aprendizaje, ya que permitió la elaboración de actividades de acuerdo a cada asignatura básica dentro del salón de clases.
¿Cómo se construyeron las unidades didácticas de aprendizaje? Se realizó esta construcción de actividades de manera general, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, a los objetivos de área, contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales. Se especificaron actividades a realizar en base al enfoque interdisciplinar que permitió la consolidación de conocimientos y actitudes deseadas dentro de la participación en el salón de clases hacia una materia en específico. Se especificaron contenidos actitudinales, es decir, se provee la actuación a idealizar para la clase a partir de la exploración de conocimientos en forma de participación y planificación de temas, a lo cual se ha desarrollado la selección de contenidos declarativos o conceptuales especificados en la PUD. Estos fueron usados según su pertinencia y los aportes que brindan al desarrollo de los objetivos educativos del proyecto curricular e investigativo, con las destrezas de cada asignatura centradas a trabajar en el aula de clases. Se han elaborado actividades en base al eje transversal, los objetivos de unidad y las diferentes destrezas que se logran en el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a 3 unidades. En la primera unidad se abordaron conocimientos previos acerca del cuento en la lengua y literatura. Se establecieron definiciones, estructuras. En ciencias naturales se trabajó lo que es el cambio climático y sus alternativas de protección al medio ambiente. En la segunda unidad se trabajaron temas en el área de matemáticas acerca del metro cuadrado, con sus medidas ejemplificadas en la vida diaria. En el área de lengua y literatura nuevamente se explicó la diferencia en lo que es la fábula y el cuento. En la tercera unidad se abordaron temas nuevamente en el área de matemáticas, explicando en qué consisten los números decimales y su relación con las operaciones básicas, es decir, suma, resta, multiplicación y división. En el área de ciencias naturales se indagaron conocimientos previos acerca del agua y del aire. Se considera pertinente tener en cuenta los procesos y los recursos por cada clase, tanto recursos como físicos o digitales, en este caso como son cuadernos, lápices y hojas, y los recursos digitales como son la plataforma Zoom, diapositivas, videos, imágenes y cuentos que reflejen las distintas realidades. El proceso didáctico concluyó con la construcción de un cuento por parte de los estudiantes, el cual debía estar relacionado con el eje protección del medio ambiente. Este cuento se consideró como un texto narrativo estructurado que evidencia el aprendizaje y contenga creatividad, coherencia y cohesión, el cual se realizaría de manera individual y debía entregarse por WhatsApp, a lo cual solo recibimos 22 de 28 posibles. Este producto nos permite reflejar la capacidad de construcción de textos evaluando diferentes criterios estructurales del cuento en el material entregado por los estudiantes, el cual fue construido a partir de las actividades diseñadas en la propuesta. En la categoría título, el 50% de los estudiantes no presentaron dificultad para construir el título de su cuento, mientras que el 18% colocaron una denominación que no iba de acuerdo a su historia. Y 32% de los estudiantes no colocaron nada. Esto nos da a entender que la mitad, 50% de los estudiantes no tienen dificultad para darle una denominación a sus trabajos, mientras que el otro 50% presentan aún dificultades. En cuanto a la estructura del cuento, la mayoría de los estudiantes, 73%, no tuvieron dificultad en reconocer y trabajar desde la estructura del cuento. Un 9% manejó dicha estructura de manera desproporcionada y un 18% carece de una estructura clara y el cuento tiende a desviarse de la idea central. De igual manera, en el manejo de la ortografía en los textos, el 32% de los estudiantes no cometían errores ortográficos en sus trabajos. El 50% tenían entre 1 a 7 errores, mientras que el 18% tenían más de 7 errores ortográficos. Al verificar la coherencia en los textos nos encontramos que el 36% de los estudiantes expresaban concretamente sus ideas, un 41% de los textos contenían ideas difusas pero entendibles
y el 23% de los trabajos no expresaban una idea clara y era poco entendible la idea central de sus trabajos. Y por último, al valorar la cohesión de los trabajos escritos, pudimos constatar que un 36% de los trabajos contenían ideas que se relacionaban unas con otras alrededor de una idea central de manera adecuada. Otro 36% mantenía una pequeña dificultad, dado que algunas ideas no se ligaban correctamente unas con otras y un 28% presentaba ideas dispersas sin una conexión existente. Esto nos ha mostrado algunas de las dificultades que los estudiantes tienen al momento de construir un texto narrativo, a pesar de que se trabaja mucho con ellos en la escuela, pero con la ayuda y la guía adecuada pueden llegar a cumplir con las expectativas con gran creatividad, aunque la conectividad no ha permitido estar plenamente presentes en la guía docente.